Algunos inventos mejoran el mundo. Otros dejan cicatrices que perduran por generaciones. Algunas personas pasan a la historia como genios, otras como villanos. Pero ¿qué ocurre cuando un hombre es ambas cosas al mismo tiempo? Thomas Midgley Jr. no era un dictador, no inició guerras, no empuñaba armas, pero sus creaciones envenenaron a millones de personas y dejaron cicatrices en el planeta que perdurarán durante siglos. Él creó la gasolina con plomo, que miles de millones de personas en todo el mundo usan, sin saber que estaban inhalando una neurotoxina mortal. Insatisfecho, desarrolló los CFC, un gas refrigerante revolucionario, seguro, eficiente, innovador, pero con un efecto secundario devastador, la destrucción de la capa de ozono. Dicen que pocas personas han tenido un impacto tan grande en el planeta. En el caso de Midgley, el impacto fue catastrófico. Este es Thomas Midgley Jr., el hombre que, sin saberlo, envenenó al mundo. Thomas Midgley Jr. nació en 1889 en Beaver Falls, Pensilvania, y creció en un entorno de innovación. Su padre era inventor y desde temprana edad Thomas demostró un talento especial para la química. Se graduó en la Universidad de Cornell con un título en ingeniería mecánica y pronto comenzó a trabajar en la industria automotriz, un sector que estaba en auge en la década de 1910. En aquella época, los coches todavía eran un símbolo de lujo e innovación, pero los motores adolecían de un grave problema: el golpeteo. Este fenómeno provocaba que los motores perdieran eficiencia y se averiaran con facilidad. Fue una pesadilla para la industria automovilística, que buscaba desesperadamente una solución. Fue entonces cuando Midgley, un químico brillante y ambicioso, fue contratado por General Motors para encontrar un aditivo que mejorara la gasolina y eliminara el golpeteo del motor. Lo vio como una misión, un desafío personal, algo que podría inmortalizar su nombre en la historia de la ciencia. Durante años, Midgley y su equipo probaron cientos de sustancias: etanol, éter, yodo, pero ninguna de ellas fue lo suficientemente eficaz. Hasta que en 1921, tras meses de exhaustiva investigación, descubrió que un compuesto llamado tetraetilo de plomo, TEL, podía resolver el problema. Cuando añadió TEL a la gasolina y probó el motor, el resultado fue espectacular. El ruido de golpeteo desapareció, el rendimiento aumentó y la eficiencia del combustible mejoró significativamente. Midgley y su equipo apenas podían contener su emoción. Habían encontrado la solución perfecta. General Motors y Standard Oil, ahora ExxonMobil, vieron esto como una oportunidad de $1.000 millones. Pronto se empezó a añadir tetraetilo de plomo a la gasolina en todo el mundo. El éxito fue inmediato. Los periódicos de la época celebraron la innovación y Midgley se convirtió en una estrella en el mundo científico. Ganó premios y fue elogiado como uno de los más grandes químicos de su generación. Pero había un problema mortal. Desde el comienzo de la producción de TEL, hubo indicios de que el plomo era extremadamente tóxico. Los trabajadores de las fábricas que producían el aditivo empezaron a enfermarse misteriosamente. Algunos tuvieron alucinaciones, otros perdieron la coordinación motora, y algunos simplemente se volvieron locos antes de morir. La fábrica donde se producía el TEL fue apodada la Casa de la Locura por los propios trabajadores. Los empleados corrían desnudos, gritaban sin motivo y tenían ataques de ira incontrolables. Muchos murieron en condiciones trágicas, pero Midgley, inmerso en su éxito, se negó a creer que su invento fuera peligroso. Cuando empezaron a surgir preguntas sobre la toxicidad del plomo en la gasolina, decidió demostrar que el producto era seguro de la peor manera posible. En una conferencia pública, frente a científicos y periodistas, Midgley sumergió sus manos en tetraetilo de plomo e inhaló profundamente sus vapores, declarando que podía hacer esto todos los días
sin sufrir ningún efecto secundario. Lo que nadie sabía era que él mismo ya sufría los efectos del envenenamiento por plomo. Poco después, tuvo que ausentarse del trabajo debido a una grave intoxicación. Aún así, la industria siguió avanzando. El TEL se produjo en masa y se quemaron miles de millones de litros de gasolina con plomo en todo el mundo. Durante décadas, la humanidad inhaló partículas tóxicas sin saber que estaban siendo envenenadas. Décadas más tarde, los científicos comenzaron a darse cuenta del impacto devastador de la gasolina con plomo. Las investigaciones han demostrado que la exposición prolongada al plomo está directamente relacionada con daños neurológicos, menores coeficientes intelectuales en los niños, aumento de la delincuencia y una variedad de enfermedades neurológicas irreversibles. En la década de 1970, el gobierno de Estados Unidos finalmente comenzó a eliminar el plomo de la gasolina y en 1996 lo prohibió oficialmente. Pero el daño ya estaba hecho. Se estima que millones de personas fueron envenenadas a lo largo del siglo XX por tetraetilo de plomo. El impacto ambiental y sobre la salud pública fue catastrófico. ¿Qué pasa con Thomas Midgley Jr.? Nunca vivió para ver todas las consecuencias de su creación. Antes de su muerte, en 1944, se dedicó a otros inventos, incluido uno que tendría un impacto desastroso, los CFC, que destruyeron la capa de ozono. Hoy en día, Midgley es considerado una de las figuras más controvertidas de la ciencia. Era brillante, creativo y solucionaba problemas, pero sus inventos tuvieron consecuencias desastrosas. El historiador John McNeill dijo una vez: «Ningún otro ser humano en la historia ha tenido un impacto más desastroso en la atmósfera de la Tierra que Thomas Midgley Jr.». Y así, el hombre que quería mejorar el mundo terminó envenenando a toda la humanidad. 1930. El mundo estaba cambiando. Los automóviles se estaban volviendo algo común. Las ciudades crecían rápidamente y la tecnología avanzaba rápidamente. Pero dentro de las casas y las fábricas acechaba un enemigo silencioso. Los refrigeradores, imprescindibles para la conservación de alimentos y medicamentos, funcionan con gases altamente tóxicos e inflamables, como amoníaco, dióxido de azufre y cloruro de metilo. Las pequeñas fugas eran fatales. Familias enteras murieron envenenadas mientras dormían y eran frecuentes los informes de explosiones. La sociedad necesitaba una solución urgente. Y una vez más, Thomas Midgley Jr. estuvo en el centro de la innovación. Después de revolucionar la industria automovilística con el tetraetilo de plomo, TEL, Midgley ya era un nombre reconocido en la química industrial. Mientras trabajaba para General Motors, su mente inquieta nunca descansaba. El éxito con la gasolina fue solo el comienzo. En 1928, General Motors unió fuerzas con DuPont para resolver el problema de la refrigeración doméstica. La misión: crear un gas refrigerante que sea seguro, eficiente y fácil de producir en masa. La búsqueda no fue sencilla. Los científicos probaron diversas sustancias, pero siempre encontraron problemas de toxicidad, inflamabilidad o inestabilidad química. Fue entonces cuando Midgley y su equipo encontraron la respuesta: los clorofluorocarbonos, CFC. Después de meses de pruebas, Midgley creó el Freon 12, un gas que parecía perfecto. No era tóxico ni inflamable, y podía producirse y almacenarse fácilmente. Para demostrar su seguridad, Midgley realizó un atrevido experimento. Frente a un público de científicos e inversores, inhaló una gran cantidad de freón y luego lo exhaló sobre una vela encendida. La llama permaneció intacta. El público quedó asombrado. El freón fue rápidamente adoptado por la industria. Los refrigeradores se han vuelto más seguros y asequibles. El aire acondicionado comenzó a popularizarse, transformando la forma en que la gente vivía y trabajaba. El mundo era un lugar más cómodo gracias a Thomas Midgley Jr.
Pero, como en la historia del tetraetilo de plomo, el éxito escondía un peligro invisible. Pasaron décadas. Los CFC estaban en todo: refrigeradores, sistemas de aire acondicionado, aerosoles, espumas plásticas y solventes industriales. Millones de toneladas de gas fueron liberadas a la atmósfera. En la década de 1970, los científicos comenzaron a notar algo extraño. La capa de ozono, esencial para proteger la Tierra de la radiación ultravioleta, se estaba debilitando. Causa: los CFCie creados por Meigli. Los átomos de cloro liberados por los CFC a la estratosfera atacaron las moléculas de ozono, destruyéndolas a un ritmo alarmante. El impacto de esto fue devastador. Aumento del cáncer de piel y cataratas debido a la mayor exposición a la radiación UV. Daños a los ecosistemas marinos y agrícolas, afectando los cultivos y las cadenas alimentarias. Reducción de la inmunidad en los seres vivos, haciendo a los humanos y a los animales más vulnerables a las enfermedades. El agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, un fenómeno que conmocionó a la comunidad científica. La humanidad se enfrentaba a una catástrofe medioambiental sin precedentes. En la década de 1980, la ciencia hizo sonar la alarma. Los gobiernos y las industrias se vieron obligados a actuar. En 1987, los líderes mundiales firmaron el Protocolo de Montreal, un tratado internacional para eliminar gradualmente los CFC y reducir sus daños. Fue una de las mayores victorias medioambientales de la historia. Thomas Meigli Jr. no vivió para ver las consecuencias de su invento. Murió en 1944, sin saber que su búsqueda de innovación había creado uno de los mayores desastres ambientales del siglo XX. Sus hechos fueron brillantes, pero también trágicos. Irónicamente, Meigli no solo cambió el mundo, lo envenenó 2 veces. A la edad de 51 años, Thomas Meigli Jr. ya había cambiado el mundo 2 veces, para bien y para mal. Fue un visionario, un hombre impulsado por el deseo de resolver problemas complejos con ingeniosas soluciones químicas. Pero irónicamente, sus creaciones se convirtieron en maldiciones globales. El tetraetilo de plomo ha engullido generaciones enteras, y los CFC han destruido lentamente la capa de ozono. En los últimos años de su vida, el propio Meigli se enfrentó a un problema que la química no podía resolver: la fragilidad de su propio cuerpo. A principios de la década de 1940, Meigli comenzó a experimentar signos de debilidad muscular. Los movimientos simples se convirtieron en tareas arduas, y su independencia comenzó a tomar forma ante sus ojos. Pronto llegó el diagnóstico devastador: polio. La enfermedad, que afectaba principalmente a niños, no hacía distinciones de edad o intelecto. Meigli, que antes era un hombre activo e incansable, fue confinado poco a poco a la cama. Para alguien que había pasado su vida dominando los elementos de la naturaleza, la idea de perder el control sobre su propio cuerpo era insoportable. Pero Meigli no era el tipo de hombre que aceptaba las limitaciones sin luchar. En 1944, con la intención de recuperar su autonomía, Meigli diseñó un elaborado sistema de poleas y cuerdas. La idea era sencilla pero ingeniosa: permitirle moverse en la cama sin necesidad de ayuda. Si ya no podía confiar en sus músculos, confiara en su mente para crear una solución. Montó el mecanismo cuidadosamente, calculando los ángulos, la tensión de las cuerdas y la fuerza necesaria para levantar su cuerpo. Fue ingeniero hasta el último momento, probando y perfeccionando su propio sistema de apoyo. Durante un tiempo, la invención funcionó. Meigli puede ajustar su posición dependiendo de las enfermeras o miembros de la familia. Había creado, una vez más, algo que prometía cambiar una vida. Esta vez, la suya. Pero la tragedia era esperada. El 2 de noviembre de 1944 ocurrió un terrible accidente. Meigli quedó atrapado en las cuerdas de su propio mecanismo. Quizás cometí un error de cálculo.
Quizás en un momento de agotamiento no tengas éxito si dejas pasar el tiempo. Lo que se suponía que sería su herramienta de libertad se convirtió en su trampa mortal. El sistema de poleas, diseñado para darle movilidad, terminó estrangulándolo lentamente. Fue un final macabro e irónico para un hombre que vivía de inventos. La noticia de su muerte ecológica o por el mundo científico. El brillante ingeniero químico responsable de los avances que dieron forma a la vida moderna, ahora ha sido víctima de su propio genio. Midgley nunca vivió para ver el verdadero impacto de sus creaciones. No fue testigo de la prohibición de la gasolina con plomo, ni del esfuerzo mundial para eliminar los CFC. Pero su historia sigue siendo una de las mayores paradojas de la ciencia. El hombre que revolucionó el mundo, pero también lo envenenó. Y al final, su último invento fue un trágico recordatorio de que ni siquiera los grandes inventores pueden prever todas las consecuencias de sus creaciones. Este fue el final de otro vídeo. Deja tu me gusta, comparte tu comentario abajo y suscríbete para más. Dejaré un vídeo en pantalla que estoy seguro te gustará. Hasta entonces.